Bueno, si se acuerdan, la vez pasada lo que estuvimos viendo fue una unidad que se llama la materia de la vida. Básicamente las bases materiales, desde la parte subatómica hasta las grandes macromoléculas que conforman los sistemas vivientes. Como todo el universo es o materia o energía, lógicamente la parte que sigue, que es importante que repasemos, es lo que tiene que ver con la energía que mantiene y sostiene la vida. Lo que vamos a ver hoy, una vez más, en esta clase de biología general, son conceptos que salen de la física y de la química. Y en particular vamos a hablar de termodinámica. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de la energía. Vamos a ver qué es la energía, cómo la definimos, qué tipos de energía hay y las definiciones de trabajo y calor. Después vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Esto es un tema súper importante, no solo para la biología, sino en realidad para cómo entendemos el universo. El objetivo en particular de esto es que vean la relación que hay entre las reacciones químicas, el movimiento y los flujos de energía, la espontaneidad, que quiere decir la probabilidad de que algo suceda por sí mismo sin que haya algo más que lo esté empujando, y también cómo eso se relaciona con ideas de contenido de información sobre orden y desorden. Y finalmente, muy rápidamente, un par de conceptos de energía química en particular, que son qué es una reacción redox o de óxido de reducción, y cómo el elemento principal que permite que la vida funcione tiene que ver con un proceso que se llama catálisis biológica y que está a cargo de catalizadores que se llaman enzimas. Bueno, empecemos. Como solemos hacer, una vez que vamos a hablar de un tema, lo primero y principal es dar una buena definición de qué es los términos que vamos a estar usando. En este caso vamos a hablar de energía. Energía es una palabra que viene del latín, a su vez del latín viene del griego, un término que es energeia, que quiere decir actividad, y a su vez eso viene de energos, que es activo, y energos viene de dos raíces, que es en, adentro de, y ergon, que es trabajo. O sea que la idea principal de energía tiene que ver con el trabajo, ¿sí? El diccionario de la Real Academia define la energía como, por un lado, eficacia, poder, virtud para obrar. Obviamente una energía que se refiere a algo inherente a las personas o las cosas, y específicamente una definición asociada a la ciencia, a la física, que es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos en la definición de la física, ¿sí? Ahora, cuando decimos capacidad, hablamos de potencial, de la posibilidad de que algo haga algo. ¿Quién es algo? Un sistema. Vamos a ver cómo definimos sistema. ¿Y para qué? Para realizar un trabajo. Y acá también necesitamos definir qué quiere decir trabajo en el contexto de la física. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Qué piensan cuando alguien dice trabajo? ¿Qué es lo que a ustedes se les viene a la mente? En un concepto más, digamos, abstracto, no en la idea de, bueno, de voy a trabajar o estoy haciendo un trabajo práctico. ¿Qué es hacer trabajo? Es un tipo de transacción de energía. ¿Y qué es lo que hace esa transacción de energía específicamente? Que la distingue de otras. Está asociado con el esfuerzo. Cuando uno hace un esfuerzo, ¿qué es lo que logra? Un movimiento. Un movimiento o algún tipo de cambio de estado. ¿En qué? ¿Qué es lo que siempre uno mueve? Las cosas, la materia. El trabajo es un cambio de estado o de movimiento en la materia, ¿sí? O sea que si se produce un cambio de estado, si la materia cambia de alguna manera en sus propiedades o en su movimiento, ¿sí? Se pasa a mover más rápido, se pasa a mover más lento, se produjo trabajo.
El trabajo se puede medir, se mide en una unidad que se llama julio o joule. También hay una unidad asociada que son las calorías. En el sistema métrico internacional la unidad legal es el julio, generalmente se mide en kilojulios o kilojoules. Y la caloría es una medida asociada al trabajo, ahora vamos a ver por qué, pero que está más asociada con una cantidad de intercambio de calor. Bien. Sí, entonces, la energía es la capacidad de un sistema para cambiar de estado o de movimiento en sus componentes materiales. Pensemos, ¿cuántos tipos de energía hay? Si uno quisiera clasificar la energía, o sea, sabemos que hay un montón de tipos de energía, lo habrán escuchado nombrar. Piensen en algo, un sistema con materia que tiene energía. ¿Cómo se lo imaginan? Un ejemplo. Una central eléctrica. ¿Qué clase de energía tiene la central eléctrica? A ver, ahí estamos hablando, fíjate, cuando decimos algo que hablamos de energía centrífuga o fuerza centrífuga, ¿de qué estamos hablando? Lavarropas. Pensemos en lavarropas. ¿Y qué está haciendo qué quiere decir esa energía mecánica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando? Hay movimiento, ¿sí? El objeto se está moviendo. Ahora, ¿qué es lo que permite que el lavarropa se mueva? Una corriente eléctrica. O sea que la electricidad que hace, tiene la capacidad de mover el lavarropas, o sea que tiene la capacidad de generar un movimiento, ¿sí? Cuando la energía se puede medir o se puede ver en algo en movimiento, hablamos de energía cinética, ¿sí? Es básicamente la energía de movimiento en un objeto. El lavarropas que gira, ustedes caminando, un cuerpo en el espacio moviéndose, un pájaro cayendo. Todos esos son ejemplos de movimientos. Digamos, a escala macro, lo que vemos es lo que pensamos cuando algo se está moviendo. Un tren que se mueve, un auto, nosotros, algo que se cae. A nivel más micro también está la energía del movimiento de las moléculas. Ese movimiento, esa vibración, ese ir y venir de las moléculas, se llama energía térmica, ¿sí? La otra la llamamos mecánica, en realidad es más o menos lo mismo, o sea, a distinta escala tiene que ver con la energía de un cuerpo que se está moviendo. Un cuerpo grande, compuesto por muchas moléculas, o sus componentes como son las moléculas. Si esa energía no está ya presente en el movimiento de un cuerpo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene la energía eléctrica que le permite eventualmente mover o iniciar un proceso de movimiento? Fíjense en la misma definición. ¿Cuál es un sinónimo de capacidad o posibilidad? Potencial. El otro gran tipo de energía es la energía potencial, que es la capacidad de tener movimiento. Casi todos los tipos de energía, tal como ustedes las conocen, la eléctrica, la magnética, la gravitacional, la química, la energía de ionización que mantiene a las moléculas y a los átomos juntos con protones y electrones, la nuclear, la elástica, son todos tipos de energía potencial. Quiere decir que es una capacidad que está presente en un sistema o en un componente del sistema de generar un movimiento. O sea que tarde o temprano la capacidad de esta energía potencial va a terminar transformándose en energía mecánica. Por ejemplo, supongamos que uno es un ciclista muy avesado, se va a Puerto Blest, ¿sí? Y empieza a escalar con una bicicleta, una buena bicicleta, el Cerro Tres Hermanos, ¿sí? Lo que está usando es ese movimiento, lo que está poniendo es energía cinética, ¿verdad? Se está moviendo.
A medida que sube y llega hasta el pico, lo que sucede es que ese movimiento, esa energía cinética, se va transformando en energía potencial. ¿Energía potencial de qué? Energía potencial dada porque el peso, la masa de este cuerpo que subió, tiene una atracción gravitacional al centro de la Tierra, y esa atracción va a hacer que, si no hay nada, digamos, que lo sostenga en su posición, este objeto vaya al centro de la Tierra, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es transformamos esta energía cinética en energía potencial, en este caso, energía potencial gravitatoria. Si el ciclista sigue su camino, hasta que llega a esta parte, lo que va a pasar es que esa energía potencial puede transformarse en energía cinética, que a medida que se va acelerando hacia el suelo, y esa energía cinética luego se libera en otra forma de energía cinética cuando el pobre ciclista se la pega contra el fondo, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que la energía potencial y los tipos de energía potencial y los tipos de energía cinética son intercambiables. Vamos a hablar entonces ahora de nuevo de trabajo y vamos a ver cómo se relaciona con esta idea de calor. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Qué era el trabajo que dijimos recién? La capacidad de generar un cambio o movimiento. Muy bien. En física hay una definición todavía más precisa que dice que es el producto de una fuerza aplicada sobre un elemento de un sistema multiplicado por la distancia que recorre en su punto de aplicación, ¿sí? O sea que si yo tengo un cuerpo, un carrito que está parado, yo empujo, ¿sí? Si le pego un empujón de un segundo, el carrito va a ganar movimiento. Si yo estoy 5 segundos empujando, ese carrito va a ganar más o menos o igual movimiento. Más. ¿Sí? ¿Cuántas veces más? 5 veces más, exactamente. Entonces, la cantidad y por supuesto el esfuerzo que yo voy a hacer para mover ese carrito va a ser 5 veces más si lo estoy empujando a lo largo de 5 segundos que si lo estoy empujando a lo largo de 1 segundo. Eso determina que la fuerza que uno hace es proporcional a... El trabajo que uno hace es proporcional a la fuerza que uno hace por la cantidad de tiempo que está haciendo esa fuerza. Y eso hace a la distancia que recorre el punto de aplicación, ¿sí? Y lo importante del trabajo es que lo que hace es transfiere energía. Cuando empujo el carrito, yo estoy transfiriendo la energía química potencial que tengo a energía cinética que me permite mover los músculos a través de un sistema de citoesqueletario sumado de actina y miosina, que a su vez genera una energía cinética en mi brazo que se traslada a una energía cinética en el carrito, ¿sí? Si el carrito está en una superficie ideal y tiene ruedas ideales sin rozamiento, el carrito una vez que yo lo empuje va a empezar a tener movimiento, ¿sí? Ese movimiento se puede trasladar, por ejemplo, a la energía cinética de las partículas de una puerta contra la que el carro se choca. Por lo tanto, el trabajo lo que hace es transferir energía de un sitio a otro, ¿sí? O también de una forma a la otra. Y en cierto modo podemos pensar en el trabajo como un tipo de movimiento organizado de la energía, ¿sí? El trabajo está asociado típicamente a algún tipo de transferencia que hace algo útil, algo que sirve para algo o que va a servir para algo. El calor, por otro lado, se define como energía que pasa de un cuerpo a otro y que causa dilatación y cambios de estado de estos cuerpos, ¿sí? Esa es la definición de diccionario. También lo podemos pensar como una energía que está siendo transferida desde o hacia un sistema termodinámico. Y está asociado con la idea del movimiento molecular aleatorio, ¿sí? El calor está fuertemente asociado con cambios en la temperatura
de un cuerpo o de un objeto, y la temperatura no es otra cosa que la cantidad de energía cinética presente en sus moléculas componentes. Las moléculas, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, tienden a moverse y vibrar. Cuando las moléculas están en estado sólido, generalmente están en un sistema ordenado de alguna manera que limita cuánto se puede mover. En un sistema líquido, las moléculas tienen más movimiento y ese movimiento tiende a ser aleatorio. Y en un gas, esas moléculas no solo están moviéndose, sino que tienen tanta energía que las interacciones entre esas moléculas son muy cortas, de muy poco tiempo, y eso hace que estén moviéndose constantemente, ¿sí? O sea que a medida que pasamos de sólido a gaseoso, aumenta la cantidad de movimiento. Y la temperatura es una medida de esa cantidad de movimiento, que es una medida, a su vez ese movimiento representa una cantidad de energía cinética, en este caso la llamamos térmica, de una sustancia. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Cuando hablamos de termodinámica, de intercambios de energía, en general lo que se habla es de sistemas, ¿sí? Un sistema es algo que yo me interesa estudiar y por lo tanto que lo defino. Un sistema se define como un conjunto de elementos o componentes que tiene algún tipo de delimitación, ¿sí? Que lo separa de su entorno. Los sistemas en general se pueden clasificar en tres grandes grupos. Lo que llaman los sistemas abiertos, ¿sí? Un sistema abierto es un sistema donde yo tengo un conjunto de elementos, algo que puedo llamar el sistema en sí, un borde del sistema, pero ese es un borde que permite el intercambio tanto de materia como de energía. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Una célula. ¿Cuál sería, en el caso de la célula, el borde de la célula? La membrana plasmática. Por ejemplo. Entonces, de la membrana plasmática para adentro tenemos el sistema que llamamos célula, y por fuera, todo lo que está por fuera, que puede incluir el tejido intertisular o agua, dependiendo si es unicelular o multicelular, otras células, todo lo demás conforma el entorno de ese sistema. El sistema es abierto. ¿Por qué? Porque intercambia materia e intercambia energía, ¿sí? Otro ejemplo de un sistema abierto. La atmósfera. La atmósfera es un sistema abierto, lo definimos como la capa de gases que está, digamos, por encima del suelo y por dentro de una X distancia al suelo de la Tierra, ¿sí? Y es un sistema abierto porque intercambia energía tanto con lo que está por debajo como lo que está por arriba. Un vaso de agua también es un sistema abierto. Si un sistema no es abierto, ¿cómo puede ser? Cerrado. En un sistema cerrado, por ejemplo, le pongo una tapa al vaso de agua, lo que sucede es que no hay intercambio de materia, ¿sí? Pero un vaso cerrado, o una caja, o una bolsa, si bien tiene una barrera que no es permeable a la materia, sí intercambia energía, ¿sí? O sea, un vaso de agua, si yo lo dejo en la ventana, ese agua, si estaba más caliente, se va a intercambiar energía con el entorno y va a perder, se va a enfriar. Si era un vaso que saqué de la heladera y la pongo a temperatura ambiente, se va a calentar. Y si la pongo al sol, va a recibir energía del sol y se va a calentar también, ¿sí? Sin embargo, lo que haya adentro de ese vaso de agua, si está tapado, no va a salir, no va a haber ni entrada ni salida de gases ni de otros tipos de sustancias. Entonces, si tenemos sistemas abiertos que intercambian materia y energía,
Sistemas cerrados que solo intercambian energía. ¿Cuál sería la tercera opción? ¿Cómo sería semiabierto? ¿Cuál otro dijeron? Aislado. ¿Qué hace un sistema aislado? No intercambia ni materia ni energía con el entorno, ¿sí? O sea, está completamente cerrado. Los sistemas aislados pueden ser aislados por sus propiedades, pueden ser aislados a propósito. Por ejemplo, si yo quiero evitar que entre energía a mi vaso, ¿qué hago? Cuando ustedes quieren que el agua del mate ni se evapore ni se enfríe, no intercambie ni materia ni energía con el medio, ¿dónde la pongo? En un termo. En un termo. Porque ¿qué hace el termo? Aísla. ¿Es un sistema ¿Es un sistema aislado perfecto? No, quien quisiera. Pero la idea es esa: si uno tiene, uno se va de picnic y quiere que la bebida esté fría, la pone también en algún tipo de sistema aislante. Si vos querés que el gas que uno consume para calentar la casa sea eficiente, lo que haces es tratar de aislar las paredes de la casa del frío del exterior. ¿Sí? La idea de un sistema aislado es que idealmente no intercambia ni materia ni energía con el entorno. Los sistemas aislados pueden generarse artificialmente para un fin específico, o pueden ser naturalmente aislados. ¿Una célula es un sistema abierto, cerrado o aislado? Abierto. ¿Un organismo es un sistema abierto, cerrado o aislado? Abierto. ¿La Tierra, el planeta Tierra, es un sistema abierto, cerrado o aislado? Cerrado. ¿Por qué cerrado? Intercambia energía. Vos sí que... Pero materia también intercambia. Por ejemplo, los meteoritos caen, las naves espaciales salen, mandamos sondas, así que materia también entra y sale. Capaz que no es tan frecuentemente como en otros sistemas, pero la posibilidad está. ¿La Vía Láctea es un sistema abierto o cerrado? Abierto. ¿El universo en su conjunto es un sistema abierto, cerrado o aislado? ¿Pero qué es lo que se cree? Si es todo lo si por definición es todo lo que hay. Bueno, depende de la definición. Pero en general se considera, por lo menos para las leyes de la física y la termodinámica, que el universo en su conjunto es un sistema cerrado y probablemente aislado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de química? Que una de las primeras leyes de química es que la materia se conserva. Y hay una ley asociada que dice que la energía también se conserva. ¿Sí? Y esa es lo que se llama la primera ley de la termodinámica. Esa ley dice básicamente que la energía no se puede crear ni destruir. Esta ley fue enunciada en el siglo XVIII. En el siglo XVIII-XIX, está asociada a lo que se sabe hasta el momento sobre física y química. Hoy sabemos que hay ciertos tipos de procesos en los cuales hay un intercambio entre materia y energía, ¿sí? El famoso E es igual a m por c al cuadrado, que
establece una equivalencia entre materia, entre masa y cantidad de energía, y en realidad lo que más corresponde a nivel del universo es que la suma de la materia y la energía no puede cambiar, es siempre la misma, ¿sí? Pero en la mayoría de los procesos que no involucran cambios nucleares y física subatómica, es válido decir que la energía no se puede ni crear ni destruir. Y eso se puede expresar matemáticamente diciendo que, dado un proceso, el cambio de energía interna de un sistema, o sea, la diferencia entre la energía final y la energía inicial, siempre va a ser igual a una cantidad de calor generado menos una cantidad de trabajo realizada, ¿sí? Q acá es el calor que es absorbido por el sistema desde el entorno. Esto es importante más que nada por una cuestión de definición de los símbolos, ¿sí? O sea, este Q es que el sistema absorbe calor de su entorno, ¿sí? Por ejemplo, cuando el agua se congela, el sistema absorbe calor, ¿sí? Cuando uno mezcla agua con alcohol, no sé si alguna vez se fijaron, que cuando ustedes mezclan agua y alcohol, el envase donde están haciendo eso se calienta. No mucho, no hierve, pero si están prestando atención van a ver que se produce calor, ¿sí? Ese calor está siendo no absorbido, sino emitido por el sistema hacia el entorno. Por lo tanto, este valor de Q va a ser positivo, ¿sí? Cuando hay una absorción, perdón, va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo estamos definiendo como calor absorbido por el sistema, si el sistema larga calor en vez de absorberlo, en realidad la reacción está yendo en el sentido opuesto. Mientras que el trabajo al que se refiere es el trabajo que se realiza, el sistema hace sobre el entorno, ¿sí? Y esto nos permite definir que si el sistema en un proceso libera calor, quiere decir que Q es negativo, como en el ejemplo del alcohol, se llama que es un proceso exotérmico, o sea que libera calor. Exo es hacia afuera y térmico se refiere al calor. Por otro lado, si el sistema absorbe calor, el proceso es endotérmico. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Otra cosa muy importante que tiene que ver con la primera ley de la termodinámica es que la energía de un sistema, ¿sí?, depende de su estado actual, de su configuración actual, y no importa cómo llegó el sistema a esa configuración actual, ¿sí? Y esto es importante por lo siguiente, porque quiere decir que nos permite encontrar maneras alternativas de averiguar experimentalmente, responder preguntas acerca de los cambios energéticos. Voy a dar un ejemplo. Supónganse que yo tengo una pregunta. Sabemos que nosotros obtenemos energía a partir de la oxidación de la glucosa, ¿sí? Usamos glucosa en nuestros músculos y en el resto de nuestros tejidos para obtener energía, y en ese proceso liberamos dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿cuánta energía libera oxidar 1 gramo de glucosa en nuestros músculos a dióxido de carbono y agua? Va a ser medido en kilojoules o en calorías, ¿sí? Pero determinar cuánto no es algo trivial. ¿Por qué? Porque es difícil medir la energía liberada dentro de un sistema biológico, ¿sí? Bueno, ahora vamos a llegar a cómo respondemos eso y cómo nos ayuda esta idea de que cómo la energía del sistema depende del estado actual y no de cómo llegó. Vamos a definir otra cantidad que es bastante importante, que se llama entalpía. La entalpía es la suma de la energía interna
de un sistema, este U que habíamos hablado, más el producto de la presión y el volumen. Recuerdan que en una mezcla química ustedes tienen líquidos y gases que están bajo cierta presión y ocupando cierto volumen, ¿sí? Y eso es una medida de la cantidad de elementos y la cantidad de energía a la que están expuestos. Algo que está a mayor presión, sometido a mayor presión, tiene una fuerza que contiene más su movimiento. Por otro lado, algo que tiene mayor volumen permite mayor libertad de movimiento. Por lo tanto, cambia las cantidades de energía. Y cuando algo cambia, por ejemplo, un gas cambia su volumen y aumenta la presión, cambia el contenido de energía de trabajo que puede hacer. Eso, que se ve mucho en físico-química, tiene una cosa importante, que es que en un sistema biológico, en general, se trabaja a presión constante. O sea, los sistemas biológicos no tienen grandes variaciones de presión. No trabajan presurizados o despresurizados. Con lo cual, en una reacción química dentro de un sistema biológico, la presión y también el volumen no varían mucho. O sea, nosotros no nos expandimos y achicamos en gran medida por todas las reacciones que suceden adentro nuestro. Y otra cosa importante es que en una reacción química, en general, el trabajo realizado, el trabajo que no implica cambios de presión y de volumen, tiende a ser nulo, ¿sí? En las reacciones químicas, los intercambios de energía no implican que haya trabajo, ¿sí? Y esto nos simplifica en la vida, porque entonces podemos medir la entalpía, ¿sí? Podemos ignorar esta parte de la ecuación, nos olvidamos del problema de presión y volumen, y entonces la entalpía va a ser prácticamente igual a el cambio de energía interna. O sea que si cambia la entalpía, cambia la energía interna, que como dijimos antes, es el producto del calor menos el trabajo. Ahora, como dijimos que tampoco hay trabajo, básicamente lo que necesitamos medir es el calor, ¿sí? Por lo tanto, con solo medir el calor, podemos conocer el cambio de energía. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿qué pasa? Yo puedo intentar medir de una manera muy complicada la liberación de energía en un tejido que va metabolizando glucosa, o puedo agarrar 1 gramo de glucosa, ¿sí? La meto adentro junto con oxígeno adentro de un frasco aislado, pongo un termómetro que me permite medir el cambio de temperatura y eso me permite medir la cantidad el cambio de calor, ¿sí? Y ese cambio de calor me va a dar el valor que necesito, o sea, y ese valor va a ser lo mismo, la misma energía que se libera quemando 1 gramo de glucosa en un sistema totalmente físico, ¿sí? Físico-químico, va a ser la misma energía que la energía que se va a estar produciendo con la complicadísima serie de reacciones químicas que tienen lugar adentro de los cuerpos vivientes. Y ese es un ejemplo de por qué esto de que la energía depende del estado del sistema y no de cómo llegó a ese estado. ¿Se entiende? ¿O más o menos? La idea es que uno puede utilizar estas cosas para evitarse, uno puede medir cuánta energía se libera en un proceso, en vez de medirlo directamente en el proceso biológico, que puede ser una cosa muy compleja de medir, uno puede medir simplemente tomando los mismos reactivos y haciendo una reacción en un tubo de ensayo, midiendo en un sistema mucho más simple de trabajar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la combustión de la glucosa, sabemos que con la oxidación de la glucosa tiene una entalpía de 2840 kilojoules por mol, y llevándolo a 1 gramo de glucosa, eso responde que genera que la entalpía es igual a menos 15,7 kilojoules, que esta es la cantidad de energía que voy a liberar entonces por quemar 1 gramo de glucosa. Como dije, esto es muy difícil de medir en un tejido, pero muy fácil de medir quemando glucosa en un calorímetro, que es este dispositivo donde uno mete un tubo de ensayo, lo aísla, lo transforma en un sistema aislado y le pone un medidor de temperatura.
Y esto es cierto para cualquier otro tipo de sustancia que uno quiere saber cuánta energía libera. Y también te permite averiguar no solo la reacción general, sino que si uno supiera la reacción específica o un paso de una vía metabólica, uno podría tratar de reproducirlo in vitro y calcular esas energías. ¿Sí? Entonces, resumiendo, la primera ley de la termodinámica lo que dice es que la energía se conserva, ¿sí? Se transfiere de un modo a otro, pero siempre el total es el mismo. Y algunos corolarios nos dicen que en un sistema biológico de reacciones uno puede medir la cantidad de energía libre como la cantidad de calor liberado durante esa reacción. Acá donde se pone interesante, que es la segunda ley de la termodinámica. Y en ese sentido, esta ley nos lleva a una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho en algún momento, que es ¿en qué dirección se mueve el tiempo? ¿En qué dirección se mueve el tiempo? Veamos, pensemos en las dimensiones, ¿no? Nosotros vivimos en 3 dimensiones del espacio. Nosotros nos podemos mover en cualquier... Ustedes se pueden parar y se pueden mover en cualquier dirección del espacio. Pueden, supongan que definimos 3 ejes, uno así, uno así. Yo me puedo mover para acá, me puedo mover para allá, me puedo mover para allá, me puedo mover para allá, y me puedo mover para arriba y me puedo mover para abajo, ¿sí? El tiempo conforma una 4ª dimensión del espacio, ¿sí? Ahora, ¿cómo me puedo mover en el tiempo? En un solo sentido. ¿En qué sentido? Hacia adelante, hacia el futuro, del pasado al futuro. Lo podemos decir de distintas maneras. ¿Y cómo sabemos qué dirección es esa? No sabemos, pero vamos por inercia, no nos queda otra. Para mí izquierda derecha. Eso es totalmente, si lo pones, si vos te mueves de izquierda a derecha y lo miras del otro lado del papel. Bien, voy a hacerles otra pregunta, que capaz no parece al principio relacionada y sin embargo lo está. ¿Qué hace que un proceso sea espontáneo? ¿Qué quiere decir espontáneo? Que ocurre por sí mismo. Que no fue planificado. Que no fue planificado, que ocurre por sí mismo. ¿Qué más? Que ocurre de forma natural. Sí, bueno, natural es una palabra como muy amplia para casi que no dice nada. Que no ocurre a propósito. Que no ocurra a propósito, que no necesita un proceso espontáneo. Tiene un catalizador. No vayamos a los catalizadores todavía. Es algo que pasa solo, ¿sí? Que ocurre repentinamente o no, pero que no necesita ningún tipo de impulso, no hay que empujarlo, no hay que forzarlo, no hay que inducirlo a. Pasa solo, ¿sí? Bueno, y la pregunta entonces es, ¿qué es un proceso espontáneo? ¿O qué define que un proceso sea espontáneo? Deme un ejemplo de un proceso espontáneo. Que se les ocurra, algo que no tenga que, algo que suceda solo, de sus vidas cotidianas. Sin... Caerse. Respirar. A ver, caerse. ¿Qué quiere decir caerse? Tropezar. Tropezar. Uno se tropieza y cae. ¿Por qué uno cae? Por la gravedad. ¿Qué quiere decir que uno cae por la gravedad? Que es atraído La gravedad induce la caída. Bien. ¿Por qué la caída es hacia abajo y no hacia arriba? porque la energía constante que uno se empuja hacia abajo, uno se empuja hacia otro cuerpo. Bueno, porque la energía gravitatoria hace que los cuerpos se atraigan, no se repelan. Ahora, entonces, cuando uno se tropieza y cae, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace el cuerpo de uno? Impacta contra el suelo. ¿Y antes de eso? Para llegar desde donde estás parado hasta tirado en el piso desparramado. Hay energía cinética, ¿sí?
¿De dónde sale esa energía cinética? De la energía gravitatoria potencial. De la energía gravitatoria potencial almacenada en el hecho de que cuando yo estoy parado estoy más alto que cuando estoy acostado. Ahora, si yo estoy desparramado en el piso, supónganse inconsciente, incapaz de impulsar mi propio movimiento hacia arriba, y no hay nadie que venga y me levante, no hay nadie que me impulse hacia arriba y me levante, ¿qué va a pasar? Te quedas tirado en el piso. ¿Me voy espontáneamente a levantar y volver a ponerme en pie? No. Vamos a otro ejemplo que también seguro que es muy familiar a la mayoría de ustedes. Sus cuartos o habitaciones. Tiene una semana típica, semana de universidad, están a full con las clases, yendo de acá para allá, llegan a la casa, apenas tienen tiempo de comer, tienen que sentarse a estudiar. ¿Qué pasa con el cuarto, la habitación, con sus cosas? ¿Qué sucede? Se descontrola. Aumenta la entropía. Aumenta el desorden, ¿sí? ¿Eso es espontáneo o no es espontáneo? ¿Alguien hace un esfuerzo para que las cosas se desordenen? Ahora, llega el fin de semana, pasó el examen, terminaron de leer lo que tenían que leer o simplemente ya no da más la casa. ¿Qué hacen? Ordenar. ¿Eso es espontáneo o no? ¿Ese orden que ustedes hacen es espontáneo o no? ¿Qué implica? Trabajo, esfuerzo. Ahora, una pregunta. Que las cosas hayan pasado de estar ordenadas en la casa a desordenarse a lo largo de la semana, ¿eso implicó trabajo? ¿O implicó energía? Sí. Sí, o sea que no es que porque las cosas pasan de un estado a otro, si pasan de un estado a otro, como dijimos por definición, hubo trabajo. Pero fue un trabajo, fue un proceso que ocurrió de modo espontáneo. ¿Y eso por qué pasa? Porque los procesos espontáneos ocurren en la dirección que incrementa el desorden del universo, ¿sí? Tanto el sistema que ustedes están mirando como el entorno. En este caso, el ejemplo del cuarto es simple porque ustedes pueden asociar claramente orden con algo que les toma un esfuerzo lograr desde el desorden, mientras que el desorden prácticamente ocurre solo, ¿sí? Pero también pueden pensar en orden y desorden en los estados de un elemento. ¿Un sólido es más ordenado o menos ordenado que un gas? ¿Un líquido es más ordenado o más desordenado que un gas? Es más ordenado que un gas. Entonces, el sólido tiende a tener más energía potencial que el líquido y a su vez que el gas. Si el sistema está cerrado, la energía total tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué pasa cuando un sólido se derrite, se fusiona y después se evapora? ¿Y qué aumenta? ¿Y qué más aumenta? El desorden, ¿sí? ¿Esto por qué pasa? Lo pueden pensar, es una cuestión puramente estadística, ¿sí? Piensen en un sistema, todas las posibles configuraciones, las distintas maneras que las cosas pueden estar dispuestas en ese sistema, ¿sí? De todas esas maneras posibles, la cantidad de maneras que nosotros vamos a definir como ordenadas siempre son poquitas, son una fracción muy chica del total posibles. Les voy a dar un ejemplo. Imaginen, vamos a hacer un universo imaginario. Este universo es un universo bidimensional que consiste en 4 partículas. Esas partículas están dispuestas en un espacio bidimensional que tiene básicamente 9 lugares posibles para las partículas, ¿sí? O sea que hay 9 posiciones posibles para poner estas 4 partículas. Y vamos a definir
que consideramos que si estas cuatro partículas, las cuatro partículas son las partículas rojas, ¿no? El resto son espacios vacíos. Vamos a decir que si las cuatro partículas rojas están juntas en un cuadradito, vamos a llamar que esto es una configuración ordenada. Vamos a poner un nombre cristal, en analogía por los gases y los cristales, ¿sí? O sea que esto lo vamos a llamar en formato gaseoso cuando no están ordenadas en cuatro en algún lado, y cuando sí están ordenadas lo vamos a llamar un cristal, ¿sí? Bien, entonces si nos ponemos a ver cuántas maneras distintas se pueden acomodar o disponer estas cuatro partículas en los 9 espacios disponibles, lo que vamos a ver es que hay 126 maneras distintas de ordenar estas cuatro partículas en los 9 espacios disponibles, ¿sí? De esas 126, ¿cuántas representan configuraciones ordenadas tal como las definimos? Solo algunas. Específicamente, 4. O sea que hay 30 veces más configuraciones desordenadas que configuraciones ordenadas. Por lo tanto, en un momento dado, es mucho más probable que el sistema esté desordenado que el sistema esté ordenado. ¿Se entiende esta idea? O sea que hay una cuestión que tiene que ver con que las cosas, si las cosas pasan y se mueven al azar, siempre va a ser mucho más probable, no importa cómo yo defina el orden, que las cosas no estén en ese orden, ¿sí? Si se lo deja al azar. Bien, por lo tanto, la aleatoriedad, que es esta propiedad, digamos, de impredecibilidad, de que las cosas sucedan de un modo totalmente aleatorio y al azar, hace que los sistemas espontáneamente adopten su disposición más probable. Por ejemplo, el gas del ejemplo, si yo tengo dos globos, ¿sí?, de vidrio, uno lo lleno con oxígeno gaseoso y el otro hay vacío, están separados, ¿sí? Hasta el momento hasta el comienzo del experimento, el gas de un globo no puede salir, ocupa un espacio constante, no puede salir. Yo conecto los dos por un conducto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar gas de un lado al otro, va a difundir. ¿Por qué? Porque tiene más espacio. Supongan, cada molécula de ese gas se mueve independientemente, ¿verdad? O sea que si yo tengo este espacio todo lleno de moléculas, estas se van a mover tuc, 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 al azar, ¿sí? ¿Cuántas moléculas hay acá al principio? 0. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que algo se mueva de acá a acá? Mientras que algo podría moverse de acá a acá, ¿sí? Tuc, pasa una. Ahora, esta molécula de acá, ahora puede moverse en cualquier dirección, ¿puede pasar acá? Sí. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Qué es más alta? ¿La probabilidad de que esta molécula pase acá o que esta molécula pase acá? Es lo mismo, independientemente. Pero, ¿cuántas moléculas hay acá? Una. O sea que, y acá, un montón. O sea que va a ser mucho más probable que vayan pasando más moléculas de este lado acá que de este lado para acá, ¿sí? O sea que de a poco van a ir pasando, con el tiempo, lo que va a pasar es que van a haber cada vez más moléculas de este lado. ¿Cuándo se detiene esto? Cuando hay la misma cantidad de moléculas. Y ahora la pregunta es, ¿eso quiere decir que las moléculas dejan de pasar de un lado a otro? ¿Y entonces? Lo que no cambia es la proporción, porque si hay un momento en que cuando hay la misma cantidad de los dos lados, la probabilidad de que pasen de un lado al otro es la misma en ambas direcciones, ¿sí? En este caso se dice que el sistema alcanzó un equilibrio. En el equilibrio, en la condición de equilibrio, es una condición en la que uno no observa un cambio neto. Y
Y es un equilibrio que se llama dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque no es que no pasa nada, no es que está todo quieto. No es un equilibrio donde las cosas se que llegan a un punto en que no se mueve más nada. Todo el tiempo estas se están moviendo de un lado al otro, pero el efecto neto es que no hay cambio en la cantidad de moléculas. Esta conformación es la más estable, ¿sí? Cualquier otra distribución, más moléculas de este lado o más moléculas de este lado, es menos estable, porque en ese momento va a haber una tendencia a que se muevan hacia el otro lado, ¿sí? Cuando existe esta diferencia, como por ejemplo acá una diferencia en la cantidad de moléculas entre un lado y otro, se habla de gradientes, ¿sí? Hay una mayor concentración de moléculas de un lado que del otro, y eso genera un gradiente de moléculas, y lo que hacen los sistemas es que tienden a ir en la dirección del gradiente hasta que el gradiente desaparece. En otras palabras, la estabilidad es la tendencia de los sistemas que presentan un gradiente a hacer desaparecer ese gradiente, ¿sí? Cuando ustedes se caen, hay un gradiente. ¿Gradiente de qué? Energía potencial. Cuando ustedes están en el piso, ¿les aparece? ¿No tienen más energía potencial gravitatoria? Pasemos de yo cayéndome al piso a yo cayéndome en una escalera, ¿sí? Cada escalón que uno se cae en la escalera, hay un cambio de energía gravitatoria potencial por cinética. Pero no me quedo sin energía cinética, por eso es que me sigo cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, ¿sí? Y cuando uno llega al fondo de la escalera, al piso, a donde termina la escalera, sigue teniendo energía gravitacional porque uno no está en el centro de la Tierra. Pero lo que sí hace, lo que hay entonces es un gradiente de energía. Cuanto más alto está uno, más gradiente hay entre la cantidad de energía potencial que uno tiene arriba de la escalera y la que tiene abajo de la escalera, ¿sí? Por eso es que hay que subir y bajar escaleras con cuidado, porque si no el universo va a tender a llevarnos a favor del gradiente buscando eliminar ese gradiente, y por eso es que nos caemos, y por eso es que podemos usar el agua que está en las represas hidroeléctricas para generar electricidad, ¿sí? Porque lo que hacemos es aprovechar la tendencia del universo a eliminar los gradientes. Volviendo entonces a la entropía es un término que lo que trata es de medir la cantidad de desorden, ¿sí? No voy a entrar en la definición muy técnica de entropía, pero a mayor desorden, mayor entropía. La entropía también es una medida de información, ¿sí? ¿Qué requiere más información? ¿Describir un sistema ordenado o un sistema desordenado? ¿Por qué? Y si estuviera ordenado, ¿qué puedes hacer? Lo puedes sistematizar. Por ejemplo, supongo que yo tengo un sistema donde tengo 10 posiciones que pueden estar ocupadas o desocupadas, ¿sí? En un nivel máximo de desorden, donde yo no puedo predecir cada sistema, tengo que decir, bueno, en la primera está, en la segunda no está, en la tercera sí está. En cambio, si está ordenado, puedo decir, bueno, en las primeras 3 está y en el resto no está, ¿sí? Y eso va a tomar menos tiempo y menos información que si está totalmente desordenado. Un ejemplo de cómo cambia la entropía es cuando uno comprime un archivo. ¿Vieron cuando ustedes tienen un archivo que lo zipean o usan algún tipo de algoritmo de compresión para que quede más chiquito? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo hace un programa para que algo que ocupe una cantidad de espacio ahora ocupe menos espacio? Lo comprime. ¿Qué quiere decir eso? Porque la compresión es el efecto final. Pasar de un estado a otro. Resume, pero acuérdense que al final del día un archivo digital es un montón de ceros y unos, ¿sí?
lo que hace es busca patrones. Los algoritmos de compresión lo que hacen es buscan patrones que les permitan repetir. Por ejemplo, yo cuando escribo texto, ¿sí? Cada carácter, una A, una B, un número, está codificado por una tira particular de 8 ceros y 1, ¿sí? 8 posiciones son en el sistema que usamos. Si un texto dice todas A, y después dice todas T, y después todas C, y después todas G, ¿sí? Yo puedo, en vez de escribir todo de una sola manera, puedo decir, bueno, búscame, veo que hay un patrón que dice que A se repite 10 veces, entonces 10 por A, 20 por T, 10 por C, tanto por G, ¿sí? Entonces comprimo. Esa idea lo que hace es buscar una repetición. Por ejemplo, si tenés un montón de ceros y después un montón de uno, dice, bueno, acá van 3 ceros, acá van 5 ceros, y eso lo que te ocupa es menos espacio. Entonces lo que hace el algoritmo es generar un archivo que lo que dice es una descripción del sistema, ¿sí? A veces esa descripción se puede volver a achicar, y eso es lo que distintos algoritmos son más eficientes o menos eficientes, te dejan un archivo más grande o más chico, y distintos tipos de archivos son más fáciles de comprimir que otros. No sé si probaron que un archivo de texto es mucho más, o de Word, se comprime mucho más que una foto. Y de hecho, si fijan una foto, un JPG, en general si uno lo comprime no se achica casi nada. ¿Por qué? Porque el JPG ya es de por sí es un formato comprimido. Y eso tiene que ver con, si ustedes sacan una foto, y pueden probarlo, sacar una foto de una pared blanca, una foto de una pared negra y una foto de un campo de estrellas, ¿sí? Con la misma resolución, si ustedes usan el formato original o un formato sin compresión, el tamaño de la foto va a ser el mismo, porque cada foto va a tener una cantidad de píxeles determinado y eso te fija el tamaño. Si ustedes estas fotos las guardan como JPG, van a ver, y después hacer el experimento, que la pared blanca y la pared negra son mucho más chicos los archivos que la foto del cielo o una foto que tiene un montón de elementos, y que si sacan por ejemplo una foto de una pared blanca con un cuadrado negro, eso va a ocupar más espacio el JPG que la pared blanca sola, pero menos espacio que una foto de un montón de elementos negros y blancos dispuestos al azar, ¿sí? Y la idea es que justamente cuanto más desordenado, más impredecible es un sistema, más información contiene. Entonces la entropía es una medida de desorden y también es una medida de cantidad de información. Entonces, si la energía se mantiene constante, ¿sí?, un proceso que ocurre espontáneamente se caracteriza porque el cambio en la entropía siempre es mayor que cero. Y esa es la segunda ley de la termodinámica, que dice que cualquier proceso espontáneo tiene que causar un aumento en la entropía del universo. O sea que cuando ustedes se caen, cuando se les desordena el cuarto, en todas esas circunstancias, el cambio de entropía del sistema, o sea, la cantidad de desorden que cambia más la del entorno, o sea, como lo definimos, el sistema es lo que definimos, todo lo demás es el entorno, por lo tanto la suma de los dos es el universo. Dice que cuando cambia esta sumatoria, siempre va a ser mayor que cero. Entonces, cuando ustedes hacen orden en su cuarto, ¿sí?, ¿aumenta o disminuye la entropía? Disminuye, es negativo. Delta S del sistema es negativo. ¿Qué tiene que pasar con el delta S del entorno para que esto se cumpla? Porque si delta S es negativo, no puede ser negativo, es menor que cero, no mayor que cero. ¿Qué pasa con el entorno? Sigue teniendo, no solo en el entorno, o sea, queda un cambio en el entorno. ¿Y cómo tiene que ser ese cambio?
Fíjate, si yo acá, vamos a poner un número al azar, que ordenar mi cuarto genera un cambio de 5, reduce en 5 la entropía. Para que esto se cumpla, ¿cuánto tiene que ser el cambio de entropía del entorno? Más de 5, ¿sí? Puede ser un poquitito más de 5, pero tiene que ser más de 5 sí o sí. O sea que si yo ordeno algo en un sistema, si el sistema se ordena, necesariamente el entorno se tiene que desordenar y se tiene que desordenar por lo menos un poquito más que lo que se ordena el sistema. ¿Sí? Esto es súper importante, porque quiere decir que la única manera de generar orden es compensando con más desorden. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes ordenan? ¿Qué hacen? Tomamos esas posibilidades de ordenado. Bien. ¿Y qué gastan? Energía. Y gastar energía en un sistema biológico generalmente implica aumentar el desorden del universo. Que nosotros nosotros somos sistemas altísimamente ordenados, ¿sí? Muy ordenados. Nosotros dependemos todo el tiempo de que los sistemas químicos que funcionan adentro nuestro organicen moléculas de formas muy complicadas y muy ordenadas. Dependemos de eso para estar vivos. Eso quiere decir que para poder lograr eso, constantemente nosotros y todos los sistemas biológicos estamos aumentando el desorden del universo, más de lo que retiramos, digamos, de lo que imponemos orden en nuestros sistemas, ¿sí? O sea que básicamente la vida, para existir, los sistemas vivos son máquinas de aumentar el desorden del universo para aumentar su propio orden. Eso es algo fundamental y muy interesante, filosóficamente. Entonces, lo otro que deriva de esto es que si siempre, tarde o temprano, o sea, más allá de que se ordene el sistema o se ordene el entorno, en su conjunto el universo, en cada proceso aumenta su desorden, aumenta su entropía, eso quiere decir que la entropía del universo tiende a un valor máximo, ¿sí? Así como la entropía de este sistema tiende a un valor máximo en que todo está igualmente distribuido, hay un equivalente a nivel de todo el universo. Y entonces, volviendo a la pregunta que todos nos habíamos hecho, ¿en qué dirección se mueve el tiempo? ¿Qué quiere decir? En dirección al orden. ¿En dirección al orden? Ah, esas son dos direcciones opuestas. Vas a tener que quedarte con una. Si la espontaneidad implica direccionalidad, ¿sí? El tiempo es tiempo, es una dimensión. Los procesos son los espontáneos. ¿Hacia dónde se mueve? ¿Qué puedo usar para decir en qué dirección se mueve el tiempo? ¿Qué va a haber en el futuro distinto del pasado siempre? ¿Qué va a cambiar? Eso es más cuestión de la cognición humana. O sea, muchas veces vos podés vivir sin saber nada de tu pasado y el tiempo se mueve igual. La entropía siempre va a ser mayor en el futuro, ¿sí? O sea que uno puede contestar esta pregunta diciendo, ¿cuál es la dirección en la que se mueve el tiempo? Es la dirección en la que aumenta la entropía, ¿sí? Bien, ahora bien, esto en principio no es bueno, uno puede usar esto para definir que un proceso es espontáneo. El problema es que uno dice, sí, bueno, es espontáneo, se aumenta la entropía del universo. ¿Cuán fácil les parece que es monitorear el cambio de entropía en el universo? No es muy práctico, ¿sí? Es difícil saber
si el universo está cambiando la entropía o no, porque es muy difícil monitorear todo el universo, porque uno siempre puede decir, bueno, yo acá veo que no cambia la entropía o que disminuye, pero acá no sé qué está pasando en el resto del universo. Y por eso es que se generó un concepto que se llama la energía libre de Gibbs, que es una manera de tratar de sistematizar de mejor manera, sobre todo a la hora de hacer mirar las cosas desde un punto de vista más cuantitativo, cuáles procesos van a ser espontáneos. Gibbs fue un físico que definió este término que se llama energía libre. Y lo definió como la diferencia entre la entalpía de un sistema, que como les recuerdo era la energía interna del sistema más supresión, el producto de supresión por el volumen, menos el producto de la temperatura por la entropía del sistema. ¿Sí? Y lo que se observa es que cuando el proceso es espontáneo, este valor siempre disminuye, ¿sí? El delta G, o sea, la diferencia entre el valor, la energía libre inicial y la final, siempre es negativa. Eso nos permite entonces, a una temperatura dada, podemos ver cuánto cambia la entalpía, cuánto cambia la entropía y tratar de predecir cuál va a ser el cambio de energía libre y por lo tanto si el proceso va a ser espontáneo o no. Entonces, básicamente cada uno de estos, o sea, la entalpía puede ser, el cambio de entalpía puede ser positivo, puede ser negativo. El cambio de entropía puede ser positivo, puede ser negativo en una reacción dada o en un proceso determinado. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es el cambio en energía libre? Bueno, hay 4 posibilidades. Si el cambio en entalpía es negativo y el cambio en entropía es positivo, ¿qué quiere decir? Que el cambio en entalpía sea negativo, acuérdense que dijimos que era una reacción exotérmica, que libera calor. Es entálpicamente favorecida, ¿sí? Además, aumenta la entropía, que dijimos que es lo que el universo prefiere, si se le dan a elegir. Por lo tanto, es entrópicamente favorecida, con lo cual, si esto es negativo, la temperatura siempre, como se mide temperatura en valor absoluto, siempre es positiva, por lo tanto, si esto es negativo y este valor de delta S es positivo, algo negativo menos algo positivo va a dar un valor siempre negativo, o sea que delta G siempre va a ser negativo. Por lo tanto, la reacción que tenga estas condiciones va a ser espontánea, se la llama exergónica, a toda temperatura, ¿sí? Va a ser siempre espontánea. Puede pasar que sea exotérmica, que la entalpía sea negativa, el cambio de entalpía sea negativa, pero que el cambio de entropía también sea negativo, o sea que haya una reacción en la cual se libera calor, pero el cambio total de entropía interna es negativo, o sea que disminuye la entropía, se ordena el sistema. En ese caso es entálpicamente favorecida, pero es entrópicamente desfavorecida. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí depende si es espontánea o no del valor de la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura, eso después si quieren pueden hacer la cuenta ustedes, cuando la temperatura está por debajo del cociente entre el cambio de entalpía y el cambio de entropía, ahí va a ser espontánea, o sea, y se denomina exergónica. Si no, no. Otra posibilidad es que el cambio de entalpía sea positiva, o sea que la reacción sea endotérmica y por lo tanto es entálpicamente desfavorecida, pero que aumenta el desorden, aumenta la entropía y entonces es entrópicamente favorecida. Y esta vez va a ser exactamente al revés que acá. Va a ser espontánea solo cuando la temperatura está por encima de este cociente. Y por último está cuando la reacción entálpicamente es desfavorable, es endotérmica. Y encima entrópicamente es desfavorable porque aumenta el orden. Entonces, en ese caso,
Nunca va a ser espontánea la reacción, ¿sí? O sea que va a ser energónica en toda temperatura. O sea que vamos a tener, pensando en reacciones, por ejemplo, reacciones químicas, que tienen asociada un cambio en la energía libre entre los productos, entre los reactivos y los productos. Esa reacción va a ser espontánea, se va a dar sola sin que nadie la impulse, dependiendo de los cambios que estén implicados de entalpía y de entropía. ¿Sí? Entonces va a haber reacciones que van a pasar siempre, van a ser espontáneas siempre, reacciones que no van a ser espontáneas nunca y reacciones que dependen de la temperatura. Hay un montón de reacciones químicas que tienen lugar, son fundamentales para la vida, que cumplen con esto. Son endotérmicas y encima aumentan el orden. O sea que nunca van a ser espontáneas. Entonces, ¿cómo hacemos para que sucedan? Claro, ¿cómo puede ser que una reacción que no sucede espontáneamente suceda? O sea, sabemos que suceden, porque acá estamos. Con una planificación. Una planificación. Suponete que te caíste al suelo. Ya sabemos que espontáneamente no te vas a volver a parar. ¿Qué tenés que hacer para poder estar de vuelta en pie? Gastar energía. Usar energía. ¿De dónde sale esa energía? Puede ser de vos o puede ser otra persona que te levanta, ¿sí? Entonces acoplamos el proceso no espontáneo de levantarnos a un proceso espontáneo, ¿sí? que te da la energía necesaria para recuperar esa postura elevada, ¿sí? Y esa es la idea de las reacciones acopladas, ¿sí? Lo que hacemos cuando tenemos una reacción química que no es favorable y que no va a suceder espontáneamente para que igual suceda, lo que hacemos es acoplarla a una reacción que sí es favorable, ¿sí? Y cuantitativamente, si el delta G de una reacción es positivo, vamos, repasemos, si es positivo, ¿es espontánea o no es espontánea? Si el delta G, o sea, el cambio de energía libre es positivo, o sea que aumenta la cantidad de energía libre, ¿es espontánea o no es espontánea? Vamos de vuelta. Para que sea espontánea, ¿cómo tiene que ser el delta G? Menor o igual que cero. O sea que tiene que ser negativo. O cero. Por lo tanto, si es positiva, ¿es espontánea o no? No. Bien, entonces, si tengo una reacción que no es espontánea porque tiene un delta G positivo, ¿a qué necesito acoplarle para que suceda? Otra reacción. ¿Cómo tiene que ser esa reacción? Espontánea. Y el delta G de esa reacción, ¿cómo tiene que ser? Negativo. Y en módulo, en magnitud, comparamos el delta G positivo, Tiene que ser mayor que el positivo. tiene que ser mayor, o sea que la suma de los dos me tiene que dar negativo. O sea que si mi reacción tiene un delta G, la que yo quiero, en la que me interesa, tiene un delta G de 10, de más 10. Si yo le acoplo a otra reacción que tiene un delta G de menos 9, no sirve. Tiene que ser por lo menos de menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, ¿sí? Una cosa que sucede es que el delta G depende de la concentración de los reactivos de los productos en una reacción química, ¿sí? Es un poco equivalente a este ejemplo. Si yo tengo una reacción química y tengo mucho de los reactivos, incluso si la reacción puntual es energéticamente desfavorable, hay tantos reactivos que
al azar es muy probable que al menos algunos reaccionen y se transformen en producto, ¿sí? Pero llega un momento en que alcanzamos un equilibrio en el cual la cantidad de productos es suficientemente alta para que no sea no haya un cambio neto. Eso lo van a ver con mucho más detalle en química y van a tener para entretenerse. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen una reacción determinada que tienen muchos de los reactivos y pocos los productos, yo remuevo los productos, lo que hace es que es como que desbalanceo. O sea, yo tengo un equilibrio que depende de una determinada proporción de reactivos y de productos, y yo estoy removiendo de un lado o del otro, lo que hago es desbalancear el equilibrio de la ecuación, formando un gradiente y generando una tendencia a remover ese gradiente. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos un proceso que tiene dos reacciones, ¿sí? Tenemos una primera reacción en donde dos reactivos A y B reaccionan para formar dos productos C y D, ¿sí? Y esta reacción tiene un delta G asociado, 1, delta G1, un cambio en la energía libre de 1. Y después tengo otra reacción en la que otros elementos, ahora son reactivos, van a formar estos productos, ¿sí? Fíjense que acá D es producto de la primera reacción y es reactivo de la segunda. Supongamos que el delta G1 de esta reacción es mayor que 0, o sea que esta reacción no es espontánea. Por lo tanto, lo que voy a tener es que, si bien un poquito de C y D se van a estar formando, la tendencia va a ser que haya mucho más de A y B, ¿sí? Y cuando se forma un poco de D, ese inmediatamente va a ser la reacción opuesta y va a mantener este equilibrio. Ahora, si esta segunda reacción tiene un delta G negativo, y además es suficientemente negativo para que cuando sumo este más este, la suma también me da negativa, lo que va a pasar es que, ¿qué va a pasar? Esta reacción va a tender a ir hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, se va a estar transformando D todo el tiempo en algo que no es D. Si estas dos están en el mismo lugar, ¿sí? Lo que sucede es que este equilibrio que desfavorece a D no se alcanza, porque cada vez que se forma D, esta reacción se lo lleva. Esta reacción es espontánea, sucede sola. Con lo cual D tiende a desaparecer cuando reacciona y forma estos otros dos productos. Entonces, esto, de este lado, si esto está ocurriendo en el mismo lugar, ¿qué quiere decir? El D son los mismos, o sea, la concentración de D todo el tiempo está achicándose. Y eso lo que hace es que el delta G de esto cambia al cambiar la concentración y hace que esta se vuelva espontánea, ¿sí? La idea es que no se alcance el equilibrio y por lo tanto eso es lo que se llama una reacción acoplada. Básicamente, uno puede pensar que la reacción número 2, que es fuertemente exergónica, está empujando la reacción endergónica o impulsando, ¿sí? O en este caso es más como que está tirando, porque estoy tirando de D, que lo transformo en F, quitando D y por lo tanto haciendo que esto tienda a ir hacia allá espontáneamente, incluso si normalmente la reacción no sería espontánea. ¿Se entendió o estuvo medio confuso? ¿Qué significa que sea suficientemente exergónica? Suficientemente exergónica quiere decir que la suma, o sea que delta G es suficientemente grande en su cantidad, o sea es negativo, para que cuando lo sumás a delta G1 igual te dé negativo. O sea, como en el ejemplo anterior, si delta G1 era más 5, esto tiene que ser suficientemente exergónico, es decir, que tiene que ser menos negativo, pero tiene que ser menos 5 o más, ¿sí? Idealmente bastante más, o sea que tiene que ser menos 10. Entonces
esta va a ser fuertemente espontánea, va a haber una fuerte tendencia a retirar este elemento, porque se va a transformar en otros elementos, y por lo tanto este va a quedar siempre más vacío, va a haber una tendencia neta a que estos reaccionen hacia ese lado. Esa es la base del metabolismo. Básicamente, esta aditividad de que yo puedo combinar reacciones en un mismo lugar y sumar los cambios de energía libre hacen que lo que probablemente yo puedo poner un montón de reacciones que no son espontáneas acopladas a reacciones que sí son espontáneas para lograr que esas reacciones no espontáneas tengan lugar de todas maneras. Por ejemplo, la biosíntesis, lo que se llama el anabolismo de biomoléculas, implica tomar moléculas más simples y combinarlas en moléculas más complejas. Y eso es un proceso que, como se imaginarán, ordena, porque reduce la cantidad de moléculas, genera configuraciones más ordenadas y por lo tanto reduce la entropía del sistema. Eso no va, y además incrementa la cantidad de energía que está en los enlaces químicos y por lo tanto reduce la cantidad de energía disponible en el sistema. Por lo tanto, esas reacciones no van a ser espontáneas. Disminuyen la entropía, absorben calor, son endergónicas y son endotérmicas. ¿Cómo hago entonces para construir las moléculas que necesito para construir un organismo? Necesariamente tengo que acoplar esas reacciones a otras reacciones que sean fuertemente espontáneas, que sean fuertemente exergónicas, que liberen energía y que aumenten el desorden. Entonces, cuando nosotros decimos que nosotros usamos glucosa como combustible, lo que quiere decir es que estamos haciendo reacciones fuertemente exergónicas, como es la combustión de la glucosa, la degradación de la glucosa a dióxido de carbono y agua, que aumenta la cantidad de moléculas y disminuye la cantidad, aumenta la cantidad de moléculas más pequeñas y más desordenadas, porque el orden en una molécula de agua o una molécula de dióxido de carbono es mucho más chico, mucho menos que el que está implicada en la estructura ordenada de una molécula de glucosa. Entonces, ¿y qué hago con eso? Bueno, esas reacciones que son espontáneas, las acoplo a todas las otras reacciones que necesito que no son espontáneas. Y eso me permite construir otras cosas, o transformar la energía en movimiento, o un montón de las otras reacciones que forman la base del metabolismo y del funcionamiento de los sistemas vivos. Y es por eso que esta idea de las reacciones acopladas y de entender cuándo una reacción es exergónica, endergónica, cuándo aumenta la entropía, cuándo disminuye la entropía y cómo eso juega con el cambio de energía libre, es fundamental para entender qué cosas pasan y cuáles son los costos energéticos que tienen los procesos metabólicos. Entonces, esta idea de que uno puede combinar reacciones y que las reacciones exergónicas tiren del carro para lograr que las reacciones endergónicas funcionen, es fundamental. La idea es un poco, ¿vieron esos molinos que funcionan con agua? Que tienen agua que cae de un lugar más elevado, cae el agua y cuando cae el agua se gira una paletita y esa paletita hace trabajo. Distintos tipos de trabajo. Puede mover una rueda de molino, puede mover otra rueda, puede generar fricción y electricidad. La idea es, la gran analogía es que ustedes tienen sistemas, energía, que tienen mucha energía y que la pueden liberar, y que en esa liberación de energía ustedes pueden poner esas paletitas de rueda química en las cuales con esa energía, que siempre va a ser un poquito menor que la energía liberada, pueden construir otra cosa. Nunca van a poder obtener más energía que la que liberaron, ¿sí? A lo sumo, en el mejor de los casos, van a poder obtener la misma energía. ¿Cuánta energía yo recupero como energía potencial a partir de liberar energía de otro sistema, de otra reacción? Se llama eficiencia. O sea, si toda la energía que yo liberé en una reacción la puedo almacenar en enlaces químicos de una reacción acoplada, mi eficiencia es del 100%. Si solo el 10% de energía, si una reacción que tiene un delta G de menos 10
solo me permite hacer una reacción que tiene un delta G de +1, entonces mi eficiencia es del 10%. ¿Sí? Los sistemas mecánicos que nosotros tenemos de conversión de energía son muy ineficientes. Creo que la eficiencia de la conversión de energía química almacenada en el combustible de un coche a energía mecánica ronda entre el 10 y el 30% de eficiencia, en el mejor de los casos. Los sistemas biológicos son muy buenos, muy eficientes, nunca llegan al 100%, pero son muy, muy eficientes en la conversión de energía. La conversión de energía de la fotosíntesis, no me acuerdo si está entre el 50 y el 70%. Las mejores celdas fotovoltaicas que tenemos para convertir energía solar en energía eléctrica no alcanzan el 30% de eficiencia. Entonces, la idea es que se acoplan reacciones que son fuertemente exergónicas, con el delta G mucho menor que 0, o sea, muy negativo, a reacciones endergónicas que tienen un delta G mayor que 0. Un ejemplo es si yo tomo un compuesto, un ácido nucleico que se llama adenosina trifosfato, es una adenosina que tiene 3 grupos fosfatos que tienen enlaces de alta energía. Sacar un grupo fosfato se llama hidrólisis, porque hay una reacción donde esa adenosina trifosfato o ATP reacciona con agua y un grupo fosfato se libera. Esa reacción libera muchísima energía, fuertemente exergónica. Y eso se puede usar para empujar la fosforilación de la fructosa, que es un carbohidrato, a fructosa 6-fosfato, que es el primer paso para la glicólisis que nos permite potenciar nuestras células musculares. Y ahí es donde es importante hablar de... Entonces, una cosa que tienen que acordarse es que casi toda la energía de los sistemas vivos está almacenada en forma de energía química, que acuérdense es un tipo de energía potencial. La energía de la vida entonces está almacenada en los enlaces de las moléculas que conforman la materia de la vida. Y es donde conectamos la clase pasada con esta. Y el metabolismo es básicamente una red de reacciones químicas que componen reacciones acopladas dispuestas en vías metabólicas. Nosotros vamos a ver un poquito de algunos ejemplos de vías metabólicas cuando veamos fotosíntesis y veamos respiración. Y ustedes van a ver un montón de vías metabólicas en química biológica el año que viene. Y por último, quería mencionar un tipo particular de reacción química que es muy importante para estas reacciones acopladas, que son las reacciones redox o de reducción-oxidación. ¿Sí? Una reacción redox es un tipo de reacción química que lo que se produce es un intercambio de electrones. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que algunas moléculas algunos átomos son muy electronegativos y tienden a robarle electrones a otras moléculas? Bueno, cuando eso sucede, hay átomos o moléculas que ganan electrones y esos electrones salieron de otro átomo o molécula que los pierde. La molécula que pierde electrones se dice que se oxidó y la que los gana se dice que se redujo. ¿Sí? Como esa transferencia de electrones siempre hay el que los gana y el que los pierde, las reacciones son de reducción-oxidación, porque siempre hay uno que se reduce y uno que se oxida. Por ejemplo, volviendo a la combustión de glucosa, ¿sí? Nosotros tomamos glucosa, la combinamos con oxígeno, lo que se hace es se oxida la glucosa, es una reacción que se llama combustión, y libera dióxido de carbono y libera agua. En este caso, la glucosa es lo que se llama combustible, en el caso específico de la combustión, y el oxígeno se llama comburente. ¿Qué pasa? El combustible pierde electrones y se reduce, ¿sí? Y el comburente gana electrones, el combustible pierde electrones y se oxida, y el otro gana electrones y se reduce. ¿Sí? Hay un intercambio de electrones. Y en los sistemas biológicos, en general, cuando se transfiere un electrón, suele venir un protón acompañando. Con lo cual,
en los sistemas biológicos las reacciones redox van a implicar que la transferencia es de un átomo de hidrógeno. O sea que cuando hay una transferencia redox, lo que se suele ver químicamente es que hay un átomo de hidrógeno que pasa de un lado a otro. Por ejemplo, la nicotinamida difosfato es uno de los elementos químicos que más se usa como moneda de intercambio química en el cuerpo. Lo que hace cuando se reduce es que gana un electrón que pasa a llamarse de NAD. De NAD más, porque es NAD cargado positivamente, a NAD con un protón. Y esto lo van a ver un montón, lo van a ver en química biológica, y lo vamos a ver un poquito nosotros también. Esta idea de que el que se reduce y se vuelve un compuesto de alta energía es el que gana ese electrón con su protón asociado. Y eso se ve como una transferencia de un átomo de hidrógeno. Lo último que vamos a ver es el concepto de catálisis biológica. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Hasta ahora todo el tiempo estuvimos hablando de espontaneidad, ¿sí? Si la cosa pasa por sí sola o no pasa. Pero no dijimos nada de la velocidad. Algo puede ser espontáneo, pero pasar muy lentamente, ¿sí? Por ejemplo, un clavo espontáneamente se oxida y forma óxido de hierro. Ahora, ese proceso es espontáneo. Nadie hace nada y eso sucede. Pero la velocidad con que sucede no necesariamente es rápida. Muchas reacciones espontáneas, si bien se dan sin que nadie las impulse, normalmente en condiciones, digamos, sueltas, sin ningún tipo de intervención, son tan lentas que a los sistemas vivos no les sirve. La velocidad, la disciplina que estudia, la rama que estudia la velocidad con que transcurren las tasas de reacciones es la cinética química. Otro tema que si no lo vieron en química lo van a ver muy pronto. Y lo importante acá es que muchas reacciones que son espontáneas, o sea que el delta G es negativo y que son exergónicas y todo lindo, igual por sí solas se dan muy lentamente. Entonces, ahí es lo que cuando entra en juego, lo que ya había mencionado, la idea de catálisis. La catálisis de una reacción química es la modulación de la tasa de reacción. No cambia la catálisis ni la dirección, ni la espontaneidad, sino que lo que cambia es la velocidad con que ocurre la reacción. La idea detrás de la catálisis tiene que ver con, si piensan en un modelo espacial, piensen que para que dos moléculas reaccionen, dos moléculas de reactivos reaccionen y formen producto, lo primero que tiene que pasar es que tienen que acercarse, ¿sí? Imagínense que tienen dos gases que tienen que reaccionar, las moléculas de cada tipo de gas, lo que tiene que pasar es que esos gases las moléculas de distinto tipo tienen que chocar, encontrarse, con suficiente energía como para poder intercambiar electrones, si es una reacción redox, y generar los productos, ¿sí? Entonces, pensando en gases, ¿qué hace falta para que sea más probable que dos moléculas de reactivos se choquen entre sí y que se genere una reacción? Calor. ¿Por qué? ¿Por qué calor? Aumenta el movimiento. Aumenta el movimiento. Si aumenta el movimiento, aumenta la chance de que se encuentren. ¿Qué más puede aumentar? Puedo aumentar la presión. Cuando aumenta la presión, ¿qué pasa? Se quedan más juntitos, o sea que están más concentrados. O sea que puedo aumentar la presión en un sistema gaseoso o puedo aumentar la concentración en un sistema líquido, en un sistema acuoso, ¿sí? De donde tenemos una solución. Cualquiera de esas dos cosas aumenta la cantidad de moléculas presentes y por lo tanto la chance de que choquen. Además, la temperatura no solo aumenta la chance de que se encuentren porque se mueven más, sino que aparte se mueven con más fuerza, con más energía. Con lo tal también aumenta la probabilidad de que el choque sea lo suficientemente fuerte para que esas dos cosas, esa reacción ocurra. ¿Qué otra cosa podría hacer yo para lograr que esa reacción tenga lugar? Disminuir el espacio. O también lo que puedo hacer es puedo buscar una manera de acercar esos dos moléculas de reactivo de alguna manera, ¿sí?
Cualquiera de esos cambios lo que va a hacer que sea más probable que ocurra la reacción y por lo tanto, si es más probable, va a pasar más seguido. Si es más seguido, quiere decir que la tasa, digamos, a nivel macro, va a ser más rápida, ¿sí? Todas esas modulaciones de la tasa de reacción se llaman catálisis. Entonces, una manera de explicar la catálisis tiene que ver con que, supónganse, para que una reacción tenga lugar tiene que haber una cantidad de energía inicial. Incluso si después se libera más energía, lo que suele pasar es que una reacción para iniciarse tiene que tener una energía inicial. Por ejemplo, si yo tengo un bidón de nafta, sabemos que la combustión de ese bidón de nafta, es decir, la oxidación con oxígeno del combustible que está en ese bidón de nafta, es fuertemente exergónica, ¿sí? Libera un montón de energía. Cualquiera que alguna vez acercó un fósforo a un bidón sabe de lo que estoy hablando. Ahora, ¿por qué el bidón no se enciende solo si es espontáneo? Ocurre que incluso cuando las reacciones son exergónicas, generalmente hay lo que se llama una energía de activación. ¿Qué es lo que yo hago para encender un fuego? Encender un combustible. ¿Qué tengo que hacer? Iniciar una chispa, agregar un fósforo, un encendedor. O sea que yo agrego un poco de energía. Es mucha menos la energía que agrego para empezar que la que se va a liberar. Pero un poco agrego. ¿Por qué? Bueno, porque las reacciones lo que suelen tener es lo que se llama una energía de activación, ¿sí? Yo necesito alcanzar esa energía de activación para poder después que la reacción tenga lugar, ¿sí? Las catalizadores lo que hacen de alguna manera es reducir esa energía de activación. O sea que la energía final de la reacción es la misma, pero al yo achicar esta diferencia, lo que hago es aumentar la probabilidad mucho de que se ocurra la reacción y por lo tanto acelerar la velocidad con que sucede, ¿sí? Los principales catalizadores de la biología son proteínas llamadas enzimas. Las enzimas son proteínas y lo que hacen es, generalmente funcionan formando complejos con los sustratos, ¿sí? Hacen un poco lo que decíamos recién de que acercan de alguna manera los reactivos. Entonces, si tenemos dos sustratos, la enzima lo que les provee es un sitio que es afín a ambos sustratos y que además están espacialmente más cerca, con lo cual aumenta la chance de que se encuentre los sustratos entre sí y generen los productos, ¿sí? Muchas veces eso lo logran, por ejemplo, esto es un ejemplo de una proteína real, teniendo lo que se llama un sitio activo, que es donde hay afinidad por el sustrato, y que al unirse al sitio activo se causa un cambio conformacional de la proteína, que lo que hace es facilita y acerca los sustratos para que se dé la reacción. O sea que lo que hacen es incrementar la chance de que los sustratos se encuentren y que reaccionen, ¿sí? Vamos a hablar mucho de enzimas, es importante que tengan la idea general de esto. Todo esto que vimos hoy lo van a ver con mucho más detalle en química primero y después en química biológica, así que no voy a ahondar más en el tema que esto. Y entonces hoy lo que vimos fue hablar de energía, la definición y los tipos, hablar de las leyes de la termodinámica y sus implicancias generales, y específicamente después hablar de la energía química y de los tipos de reacciones más importantes y cómo se cataliza o se modula la velocidad de esas reacciones para que la vida sea posible. Y hasta acá llegamos hoy. ¿Puedo poner creo que el último PowerPoint? El anterior. Ese.